Cerramos nuestro programa con este último segmento en el que hacemos una revisión del aspecto técnico-jurídico de los casos de corrupción de nuestra historia democrática. Tocamos este tema con el licenciado Manuel Olivero. Mucha gente entiende que el vulgo, los que no sabemos de derecho, entendemos que esto es 2 días y para cárcel, y que son 40 años, y que devuelvan lo que se robaron. Entonces, hay mucho más que eso, hay mucho más que nuestro deseo de sangre. Pues buenas tardes, y de verdad que es un placer para mí estar compartiendo con Don Percio, con Omar y con todo el público hermoso que te sigue, Zoila. Miren, yo quiero, más allá de hablar de ese deseo de sangre, de ese circo que a veces queremos que finalmente que le claven el cuchillo y que tranquen a todos. Yo siempre puedo decirlo públicamente. A veces he tenido que decirle a mi esposa y a mis hijos, señores, cálmense, que las cosas no es tan sencillo, tan fácil como se ve. Yo quiero retomar lo que tú me preguntabas al inicio. ¿Es justicia o retaliación? O es retaliación. Yo creo que hay un punto importante que debemos de ir viendo en nuestro devenir. O sea, si comparamos aquel caso donde Geomar señalaba, el caso de Salvador Jorge Blanco, que hubo mucho de retaliación, no solamente de Joaquín Balaguer, sino de un grupo de grupos sociales y económicos en aquel momento que hicieron y dieron seguimiento a esa persecución. No quiero decir que no hubo elementos, porque de ese caso hubo incluso un famoso decreto firmado por el presidente de la República ordenando que se le compraran a compañías particulares. Y ese fue un elemento material junto al caso de Ramiro Matos, que creo que fue el general del secretario de la Fuerza Armada, que declaró que a él se le dio órdenes que se bebiera un cafecito con Juan o con Pedro para las compras aquellas. Yo quiero enfocarme más al aspecto de que, por ejemplo, yo fui invitado a la conferencia del Episcopado Latinoamericano hace más de 8 años. Y ahí se discutió un tema interesantísimo, la diferencia entre la corrupción y la impunidad. Y llegamos todos a estar claros de que el problema es que cuando tú atacas corrupción, nadie se identifica. Aquí el Centro Juan 23 y un grupo de organizaciones y participación ciudadana señalaban que cuando tú hablas de luchar contra la corrupción, todo el mundo se siente semiculpable, porque corrupción es hasta que me cruzo el semáforo en rojo, no declaro mis impuestos, etcétera. A partir de ahí, nuestra sociedad y grupos sociales empezaron a reclamar no tanto lucha contra la corrupción, sino la impunidad. Impunidad en el sentido de que habiéndose detectado actos de atentatorios, actos de corrupción claramente identificados, no se les perseguía, no se les sancionaba. Este tema de la impunidad está íntimamente relacionado con la reelección presidencial. Mientras hay un presidente que quiere reelegirse, no va a perseguir y a sancionar a los suyos. Si hay constante reelección, entonces a los funcionarios nunca se les sanciona. Y creo que ahí empezamos a señalar un corte, una separación entre los antiguos periodos de 2 y 3 periodos constitucionales de Joaquín Balaguer y otros presidentes que han tenido. A partir del momento en que se rompe el ciclo de la reelección, es posible que pueda haber retaliación, pero si hay un ministerio público independiente, si hay una justicia que actúa, y hemos visto que aquí en materia de defensa constitucional ya no hay aquel juez que señalaba a Geomar, el severo de Severino. Recordemos que Severino, que murió en la pobreza, no estoy diciendo que cogía dinero, pero era un juez que formado en la policía, todos los expedientes que le llevaban, él decía, hay 100 años, vamos a ver, distribúyaselo entre ustedes mismos. O sea, obviamente ese no es el juez de hoy. Entonces tenemos que ver que esta sociedad ha cambiado. Tenemos que ver
que al día de hoy, gracias a la lucha que ustedes muy bien señalaban de la sociedad civil, tenemos dos leyes que cambian el panorama jurídico, como son una ley de compras y contrataciones que antes no existía. Por tanto, ahora podemos determinar si se violaron o no los parámetros al momento de dar una concesión. Y señalo aquí como ejemplo el caso de los casos del hormigón, de los contratos en obras públicas para instalar hormigón, pero no se sabe qué cantidad, no se sabe en dónde, la fecha, no había forma de auditarlo. Entonces, obviamente, y firmado de puño y letra de un ministro de obra pública, pues lógicamente ahí se puede señalar que hay elementos fácticos de corrupción. Yo lamento que en muchos casos, por ejemplo, la situación de Hipólito Mejía, que dio curso a una serie de casos, pero muchos de ellos no terminaron, o peor aún, terminaron llevando solamente a los más pequeños a condenaciones. Y vemos entonces, uno se pregunta, ¿esto es un show mediático o es populismo penal? Ciertamente, si nuestra sociedad no inicia un reclamo social, los políticos, como bien señalaba don Percio, los políticos nunca se van a ver presionados a llevar al banquillo de los acusados a sus acólitos. Los partidos que vienen a sucederle lo hacen por la presión social, si no pierden popularidad. De hecho, antes, cuando se medía la corrupción, estaba en el lugar número 14 o casi 20 del interés social. Al día de hoy está dentro de los primeros 5. Por tanto, ha habido un cambio que ha ayudado, producto de leyes como la declaración jurada de bienes, que hoy pone el fardo de la prueba en manos de la persona que ha recibido o que ha incrementado de manera sustancial su patrimonio, presenta herramientas más fáciles para perseguir la corrupción que lo que existía, por ejemplo, en los periodos de Joaquín Balaguer. Ahora bien, ¿qué sí tenemos? Que lamentablemente en los casos de las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana había una política de que a los miembros del comité político no se les podía perseguir o someter a acción judicial. Obviamente, cuando es que se dan las persecuciones de juicios por corrupción, cuando hay un cambio de gobierno. Ahora, a partir de ahora, hay que respetar las reglas de derecho. Hay tribunales constitucionales, hay fallos que hay que respetar. Y en ese sentido, lo que queremos velar es porque haya el debido proceso, que no se haga el show de sacar a una persona desnuda, que no hay necesidad, que si se hubiera constatado que quien lo firmó fue un ministerio público o un policía, por lo que hubiera hecho, me imagino yo, el magistrado Vargas, por ahí mismo mandar a su casa a esa persona. Entonces, hay jueces como el magistrado Vargas que dan sentencias que dan satisfacción a la clase jurídica. Vamos a esperar cuando estos juicios lleguen a juicio de fondo para ver el curso, porque en el caso de Odebrecht, da pena y vergüenza en la forma en que fue instrumentado en la parte de la recaudación de la prueba. ¿Por qué no se interrogaron? ¿Por qué no se consiguieron los codinombres? ¿Por qué hasta la fecha no se ha divulgado a quiénes fueron los que recibieron? Y es muy probable que hayan personas de todos los partidos políticos, pero el tema es que si como sociedad no arrancamos a perseguir la corrupción y a sancionar a aquellos que han cometido esto, nuestra sociedad no tiene futuro si no se hacen esos cambios. ¿Cómo puedes concluir, Percio y Geomar? Me quedan 2 minutos. Bueno, yo creo que corrupción e impunidad son 2 puntos claves. Es decir, creo que lo que Manuel señala que trataron en la conferencia que él tuvo es clave. La impunidad es la que no permite que estos casos ocurran y se queden omitidos en el tiempo. Por tanto, yo quiero pensar que la efectividad de la lucha contra la corrupción tiene que estar relacionada en la persecución jurídica bien llevada, cumpliendo los procesos. No creo que haya que maltratar a nadie en los procesos para hacer estos juicios. Y en la parte fiscal, yo creo que si no asociamos la parte fiscal para perseguir y satisfacer los requerimientos de que la gente diga, bueno,
no es solo que te voy a corretear, tú necesitas devolver el dinero que te has robado o el bien o el patrimonio que te has robado. Por tanto, yo creo que a nivel fiscal el Estado tiene una serie de capacidades, de recursos para recaudar bienes extraordinarias que no podemos obviarla. Es decir, si un ciudadano no se le puede construir un ilícito porque no sea tan fácil, pero usted sí le puede grabar su patrimonio una vez es identificado. Exacto. Por tanto, yo creo que esa cosa tiene que estar efectivamente unida. Geo, brevísimo, que me tengo que ir. Gracias, Zoila, por esta discusión interesante. Creo que si no, en este momento, el estadio que vive la sociedad dominicana, si no es de verdad este proceso de persecución de la corrupción, sería uno de los golpes más duros porque habría una gran decepción por las expectativas generadas por el actual gobierno y con los líderes del Ministerio Público. Gracias, Geomar, gracias, Percio, gracias, Manuel. Nos han enriquecido enormemente, sobre todo porque nos permiten poder establecer un juicio con fundamento después de la participación de ustedes en Solo para Mujeres. Nos juntamos con ustedes mañana. Por favor, quédense con los compañeros del Sol de la Tarde. Les deseo un excelente año. Gracias. Muchas felicidades a todos. Besos para ustedes, gracias. Muy bien. Solo para mujeres, solo.